¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenido país, gracias por acompañarnos. Seguimos trabajando en verano nosotros, por supuesto. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. Yo quiero hacer hincapié en el verano porque ya todavía me encanta el verano, pero ya llega un momento que ya no lo soporto más. No. Mucho calor, para trabajar. Mucho calor, sí, la verdad que el verano es bárbaro. ¿Será que extraño las vacaciones? Claro, ahí vamos, que todavía no nos hemos tomado vacaciones. Ya las tomaremos, así que estamos ansiosos de que esto suceda. Mientras tanto, seguimos trabajando, como dijo Juan, seguimos haciendo este programa, estamos de turno por la señal de Metro todos los viernes, 14:30. Hoy tenemos un invitado muy especial y también tenemos un tema importante, aunque si bien es un tema que no se aborda mucho durante la temporada de verano, ¿no? No, porque uno asocia las enfermedades como gripes, neumonías y demás con el invierno. Exacto. Llega el invierno, llegan los primeros fríos, la gente sale un poco desabrigada, cambia la temperatura y me enfermo. Es obvio que la prevalencia está en invierno, ¿no? Por supuesto, seguramente que sí, pero sí se empieza a trabajar desde ahora la prevención de estas enfermedades. En este caso vamos a hablar de la neumonía. Sucede a partir de este momento. A partir de ahora, señora, usted escuche esto, tome nota y va a saber que va a empezar a prevenir lo que es la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Bueno, obviamente este es el tema que vamos a tratar hoy. Y este tema no lo vamos a definir ni vos ni yo, ¿eh? No, va a definir un invitado, un especialista en el tema. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a presentar entonces, sin más vueltas, nos acompaña hoy el doctor Leonardo Derhachadurian, no sé si el apellido lo dije bien, esperemos que sí. Bueno, es del staff médico de la Guardia de Adultos de la Clínica Zavala. Así que a Leonardo le vamos a preguntar, ¿cómo se previene? ¿Qué hago? ¿Me abrigo desde ahora para que cuando llegue el invierno? La verdad que es un interrogante bastante importante. Seguramente, ¿no? que esa no es la opción. Después de la pausa. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Tisbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, como muy bien lo definió, como muy bien lo presentó Gaby, el doctor Derhachadurian nos acompaña. Leonardo, muchísimas gracias por molestarte y estar con nosotros y para aclarar un montón de temas que tenemos preparados. Bueno, buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? Yo tengo una intriga, Gaby, que es la que vos planteaste, que tiene que ver con la prevención. Más o menos todos tenemos idea de lo que es la neumonía y ahora te vamos a pedir que nos definas. Pero también el tema de prevención, y eso no quiero dejarlo de lado, ¿no? Claro, porque suena como raro, ¿no? Poder prevenir, a modo de chiste, como dijimos en la editorial, poder prevenir una enfermedad que creemos, o al menos no sé si entendemos mal, que tiene que ver con un virus. ¿Y cómo se hace? Bueno, sí, la neumonía es una infección en los pulmones, es una infección considerable que puede provocar la internación del paciente, o sea, la mayoría de los pacientes se pueden manejar en forma ambulatoria, pero considerable cantidad de pacientes hay que internarlos y tiene una mortalidad aproximadamente del 10%, o sea que es una enfermedad para tener muy en cuenta. Todo lo que hagamos para prevenirla, lógicamente, bueno, redunda en beneficio de los pacientes. Con respecto a la causa de la neumonía, bueno, sí, pueden ser virus, pueden ser bacterias, el virus de la gripe, el neumococo, son los agentes causales más importantes. Ocurre mucho más frecuentemente en invierno, más o menos 10 veces más frecuente en invierno que en el resto de las estaciones, pero yo veo pacientes durante todo el año con neumonía. Es una infección que afecta más a los extremos de la vida, o sea, a los pacientes muy jóvenes, por ejemplo, menores a 2 años, o a los mayores de 65 años, pero se ven pacientes de todas las edades. Leonardo, una pregunta me surge. ¿Hay
¿Hay números en la Argentina que nos pueden indicar más o menos del tema que estamos hablando? Es decir, magnificarlo, ¿no? Sí, con respecto a las internaciones, en nuestra clínica nosotros hicimos un trabajo y lo presentamos en el Congreso Argentino de Salud del año pasado, de la SAM, Sociedad Argentina de Medicina. La neumonía es la principal causa de internación, O sea que es una patología considerable que le produce una disminución de la calidad de la vida durante la enfermedad muy importante al paciente y que para el Estado y para las organizaciones de medicina genera un gasto muy importante, ¿no? Es una enfermedad, una infección pulmonar, ¿no? Es una infección que afecta a los pulmones. Y en aquellas personas que son mayores ya y que pueden tener, como vos dijiste, personas de riesgo mayores de 65 años, el hecho de que lleve una vida que fume, por ejemplo, bueno, ¿afecta en mayor medida o no? Por supuesto, hay factores de riesgo, o sea, son factores que si están presentes aumentan mucho la posibilidad de que uno contraiga una neumonía. El tabaquismo, el consumo de alcohol, temas que tienen que ver con la higiene, el lavado de manos, porque una de las vías de contagio de la neumonía es el contacto, ¿no? O sea, cuando uno tose, las partículas que contienen el germen, el virus o la bacteria quedan en la mano, quedan en todas las superficies. Sería conveniente que cuando uno está enfermo se lave frecuentemente las manos, o si uno visita a una persona que está enferma también se lave las manos, porque de esa forma se puede llevar las bacterias y provocar una infección. ¿Y hasta qué punto, perdona Juan, y hasta qué punto, cómo puedo yo identificar o hasta qué punto, por ejemplo, me enfermo, ¿cierto? Me empiezo a tener un poquito de fiebre, tos, un resfrío, una persona grande se queda en su casa, sabe que por ahí es una pequeña gripe, toma algún antihistamínico, hace 2-3 días de reposo y sigue su vida normal, se recupera. ¿Cuál es el síntoma que a mí me da alerta de decir, esto no es una simple gripe, esto tengo que tener, todo debería ser una consulta médica, pero sabemos que a veces no es así, por una cuestión de tiempo y demás? ¿Cuál es el síntoma que a mí me tiene que dar la alarma o alerta de decir, esto tengo que ir a consultar? Sí, hay un grupo de síntomas que son característicos. El principal, bueno, es la fiebre. No es un síntoma específico, o sea, la fiebre puede estar presente en un sinnúmero de patologías, pero bueno, la fiebre sumado a un cuadro de tos con expectoración, o sea, una expectoración de características amarronadas, amarillentas, la falta de aire, el dolor torácico que es en puntada, como algo que pincha cuando uno respira profundo, la sensación de quebrantamiento, como que está muy decaído, que tiene mucho sueño, todo eso, bueno, y por lo general... difiere mucho de una simple gripe, exacto, obviamente. Alarma mucho al paciente y provoca que el paciente vaya y consulte al médico, y con una simple radiografía de tórax en la mayoría de los casos se puede diagnosticar la neumonía. Es muy contagiosa, ¿no? Es muy contagiosa y están en desventaja algunos pacientes que tienen cuadros así que bajan las defensas, ¿no? Los diabéticos, los que tienen enfermedades cardíacas, pulmonares crónicas, los pacientes que están en los extremos de la vida, que tienen problemas en las defensas porque toman remedios, por ejemplo los trasplantados toman remedios para que no se rechace el órgano y eso le baja las defensas, y bueno, son pacientes que son mucho más propensos. Es muy común escuchar en mucho personas que están internadas por alguna otra patología, pero que son ancianos ya y que se agarran sí o sí una neumonía, ¿no? El virus hospitalario que también le dicen y demás, son muy débiles. Es decir, me llama mucho la atención estos extremos de la vida que vos estás planteando, Leonardo. Primero, están así, estadísticamente los casos mayoritarios se presentan en esas edades. ¿Entre qué rangos de edades más o menos? ¿Desde el nacimiento? Y hasta los 2 años es más frecuente, Es más y a partir frecuente. de los 65 años. Y a partir de los también. 65 años más frecuente también. Y en el medio... Y en el medio hay poblaciones especiales que, como decía recién, que tienen algunas patologías que son más frecuentes la neumonía. Que más cuidarse más, estar más alerta. Exactamente. ¿Y el porcentaje que nombraste al principio de mortalidad está más indicado en personas mayores o también puede ser muy severo en una persona, en un chiquito de menos de 2 años? Bueno, hay scores, o sea, que ya es un tema un poquitito más técnico, pero hay algunas variables que si tienen determinados valores implican que el paciente va a tener más mortalidad. Por supuesto, una persona añosa tiene más riesgo de fallecer porque tiene menos defensas. Y un niño menor de 2 años todavía está formando el sistema inmune, está también en desventaja para combatir la infección. Leonardo, ¿por qué en el verano, como también Gaby que mencionaba en la editorial, también se plantean o se presentan este tipo de patologías?
días. Porque, a ver, por una cuestión de simple razonamiento, decimos, en esta época de con estos calores, etcétera, estos gérmenes... No te engripas seguro, claro, no te agarras ninguna. no puede suceder. Claro, lo que pasa es que el germen está presente siempre en reservorios y que produzca enfermedad depende de muchos factores. Uno de esos factores es el frío, pero no es el único. En verano, por ejemplo, hay otros factores que influyen, que tienen que ver por ahí con la mala alimentación, la mala hidratación, el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, el estrés, que es tan importante, el descanso inapropiado, la falta de actividad física, son todos determinantes que hacen que en general la salud esté disminuida y eso en un momento, un pico de estrés, puede hacer de que una bacteria que no provoca enfermedad aproveche en forma oportunista y produzca una neumonía, ¿no? Que lo vemos muy frecuentemente eso. Claro. Y los cambios de clima, viste, por ejemplo, ahora en el verano pasa que estás en un ambiente de oficina y además refrigerado, con aire acondicionado, salís a la calle, el calor te sofoca mal, llegas a tu casa si tenés suerte o vas en el auto, pones el aire acondicionado, si viajas en colectivo, mucho calor. Digo, ¿estos cambios de clima también afectan? Sí, son muy nocivos, no dejan de ser un estrés para el organismo porque el organismo tiene capacidad de regular, pero cuando se producen cambios tan extremos en tan poco tiempo se superan todos los mecanismos, ¿no? Claro, claro. Yo lo que noto, tal vez corregime por favor si estoy confundido o equivocado, que las campañas que tienen que ver con la prevención están orientadas fundamentalmente. Primero, no son las suficientes, porque, bueno, seguramente vos como médico profesional me vas a decir siempre falta algo más, obviamente, y estoy de acuerdo. Pero las campañas tampoco figuran o apuntan hacia la prevención, ¿no? Es decir, en épocas en las que no son las correctas, ¿no? O supuestamente correctas. Tal vez no soy del todo claro, pero... haría falta un poco más acentuar sobre el tema y sobre la prevención básicamente, no ya cuando los problemas están instalados. Sí, en realidad la medicina tiene como un sesgo de resolver problemas, o sea, para eso hace falta que el problema aparezca para resolverlo. Pero en los últimos años se vio que, bueno, eso conducía a la bancarrota del sistema de salud, y bancarrota no significa que haya gente que va a ganar menos plata, sino que el sistema de salud no va a ser viable. La inclusión hace mucho dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, como dice el refrán, más vale prevenir que curar, con costos bajos y que tienen mucho que ver con la docencia, o sea, con lo que puede transmitir los maestros, los profesores en los colegios y sobre todo con la comunicación, lo que pueden difundir los medios de comunicación, uno puede alertar a la población para que tomen conductas que conduzcan al fortalecimiento de su salud y así evitar una patología que puede ser mortal, que le puede provocar la internación y que va a disminuir su calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó la ola esta de la gripe aviar, de la gripe A y demás, todo el mundo andaba estornudando como corresponde, ¿no? Estornudando así en el colectivo, se tapaba la boca. Salió la vacunación, ahora todos sabemos que el virus de la gripe muta todos los años, por eso hay que vacunarse todos los años y demás. Hacemos un paralelo con la neumonía. ¿Hay vacuna para la neumonía? ¿Hay algo que mecánicamente podamos hacer para prevenir o ayudar? Y te agrego algo más, ¿sucede lo mismo con esos virus? ¿También van mutando? Ocurre lo siguiente, la gripe puede provocar neumonía, o sea, el mismo virus de la gripe puede provocar una neumonía. Ajá. Y aparte la gripe puede bajar las defensas y hacer que se produzca una neumonía bacteriana, ¿no? En el caso de la gripe sí muta, como bien dijeron, y en el caso de las bacterias lo que puede ocurrir es que se hagan resistentes a los antibióticos. Y hay un problema muy importante en la salud pública que es la resistencia a los gérmenes a los antibióticos por el uso indiscriminado, ¿no? Está como esta creencia de que cuando una persona tiene fiebre tiene que recibir antibióticos, y no siempre es así. Si la infección que provoca la fiebre, es por un virus, no es necesario el antibiótico. Lo que pasa es que muchas veces las personas tienen algún compromiso, quieren tener la seguridad de que se van a curar y empiezan a tomar el antibiótico por sus propios medios, digamos, ¿no? Y este uso indiscriminado hace que después los gérmenes se hagan resistentes, y esto ya está descrito como un problema emergente en salud pública, que quizás en 20 años no tengamos antibióticos para combatir las infecciones. Me encanta, Leonardo, que menciones esto, porque nosotros predicamos permanentemente que el uso indiscriminado y la automedicación
letal, ¿no? Errónea y letal y atenta contra nuestra salud. Pero que lo digas vos, un profesional, y explique los motivos realmente, porque la gente en la Argentina, porque en otros países no sucede esto de tanta automedicación, pero que siempre se recurre a ese antibiótico y como si fuese un caramelo, una cosa realmente demencial, ¿no? Es importante mencionarlo y que lo subrayemos. Exactamente. Y con respecto a la vacunación, para la neumonía específicamente sirven ambas vacunas, o sea, sirve vacunar para la gripe en las personas que está indicada y sirve vacunar para la neumonía. Por eso, ¿quiénes son los que se tienen que vacunar para la neumonía y para la gripe? Bueno, seguramente las personas mayores de 65 años lo tienen indicado. En los centros de vacunación del gobierno de la ciudad, con simplemente llevar el documento de identidad se pueden vacunar en forma gratuita. Ahora, si tienen menos de 65 años, pero pertenecen a alguno de los grupos de riesgo que habíamos hablado, van a necesitar un certificado de un médico que diga que tienen esa condición, y con ese certificado y con el documento también van a recibir la vacuna. Eso es importante. Eso es muy importante. La vacuna para la gripe se da todos los años. ¿En qué momento? Se da en marzo, abril, o sea, antes de que empiece la temporada fría, digamos, para dar tiempo a generar una respuesta inmune. Y la de la neumonía se puede dar en cualquier momento, siempre y cuando el paciente esté en buena condición para recibirla. Y hay dos vacunas básicamente, y se suelen usar ambas vacunas separadas por un año, ¿no? Si esto ocurre antes de los 65 años, cuando llegue a los 65 años seguramente van a necesitar una dosis de refuerzo, y si se tiene que vacunar y tiene más de 65 años, bueno, de vuelta lo mismo, se da una vacuna, se espera un año y después se da la otra vacuna. ¿Cuánto tiempo es el que una persona que tiene neumonía? Le detectaron neumonía, bueno, ¿qué hace? ¿Tiene que ir a su casa, hace reposo, no puede salir? ¿Cuál es el consejo y en cuánto tiempo se cura? ¿Y puede ser recidiva, puede volver? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Precisamente yo en la Clínica Zavala estoy en un sector que hago los seguimientos de los pacientes con neumonía. Todas las neumonías ambulatorias, los que no se internan, me los mandan a mí para que yo los controle. Y por lo general, un paciente sano está una semana con antibióticos más una semana más de convalecencia. La convalecencia es un periodo en el cual ya infectológicamente está curado, pero está tan débil que, bueno, por ahí si se pesca algún otro virus puede empezar de vuelta con una recaída, digamos, ¿no? Pero más o menos 2 semanas. Y en personas un poco más mayores, un poco más debilitadas, puede extenderse un poquitito más, a 3 semanas. Lo que tienen que hacer es, bueno, básicamente quedarse en sus casas, se le dan pautas de alarma que tienen que ver con la no desaparición de la fiebre en 48-72 horas de empezado los antibióticos, la falta de aire, el dolor que se intensifica en el tórax, o cualquier cosa que aparezca que pueda ser una reacción adversa al antibiótico, se le pide por favor que regrese a la guardia o que llame a algún tipo de asistencia a domicilio, porque significa que algo está saliendo mal. Por ejemplo, si hay un germen resistente, yo le doy un antibiótico que es el que se usa siempre, pero el germen es resistente a ese antibiótico, bueno, el paciente no va a mejorar, va a tener que venir y a lo mejor va a haber que internarlo y darle un antibiótico por vía intravenosa, ¿no? Pero bueno, se tienen que quedar en la casa, dormir todo lo que necesiten dormir, descansar, o sea, no porque se quedan en la casa se ponen a hacer home office o ponerse a pintar la casa, no. Es para quedarse, para recuperarse, conservar energía, combatir la infección, y la mayoría de los casos los pacientes se curan. O sea, es muy raro que uno, cuando determinó que el paciente no tiene riesgo y que puede ir a la casa a hacer su tratamiento, es muy raro que se termine internando el paciente. Obviamente que no hay una restricción en cuanto a la alimentación, pero ¿hay algún producto que favorece o que ayuda a, no sé, a que no que la neumonía se cure, porque sabemos que no, pero bueno, es aconsejable tomar jugo de naranja, por ejemplo? No hay un alimento especialmente que sirva para la neumonía. Lo que sí sirve es estar con un buen estado de alimentación, bien hidratado, y muchas veces los pacientes están inapetentes, ya sea por la neumonía en sí misma o porque el antibiótico le produce algún tipo de intolerancia. Bueno, si hay algún tipo de intolerancia hay que hablar con el médico y bueno, será medicada de la forma que haga falta para que el paciente pueda comer aunque sea algo mínimamente. Algo tiene que comer, o ya sea fraccionándolo más, menor cantidad, mayor cantidad de veces en el día, pero hay que comer porque si no a la debilidad de la neumonía se suma, bueno, la debilidad de no comer o de estar deshidratado. Sí, o
además estos problemas que a veces los antibióticos te provocan ese ardor en el estómago que uno dice, ay, me da acidez, es por el antibiótico. Exacto. Entonces hay que tomar otra cosa para prevenir el efecto que te causa el antibiótico y entonces ya no sabes a dónde estás y qué tomás, verdaderamente. Gaby, Leonardo y bueno, y ustedes, por supuesto, amigos, les propongo una muy pequeñita pausa y continuamos. Y me gustaría, Leonardo, luego de la pausa, que empecemos a repasar algunos temas que creo que son esos tips que vos mencionaste durante el programa, pero que son importantes, insisto, repasarlos, ¿no? ¿Cómo? Que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con el cuidado y con los hábitos, etcétera, etcétera, los grupos de riesgo. Pero bueno, luego de la pausa. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Tisbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, estamos ya en la última parte del programa, estamos hablando de neumonía, la prevención comienza hoy y nos acompaña el doctor Leonardo. Y bueno, hagamos un repaso, ¿sí?, de todo lo que estuvimos hablando. Me parece que lo más importante es, seguramente como vos decías, la gente en su casa ya lo sabe, por ahí algunos ya han pasado por un proceso de neumonía o algún familiar, hijo y demás. Pero me parece que hay que resaltar la importancia que tiene la alimentación, la hidratación, cómo son los cuidados, cómo puedo prevenir, cómo puedo ayudar, tengo que vacunarme, no, qué mido, qué hago para ayudar a que esto no suceda. Bueno, con respecto a los cuidados que hay que llevar con respecto a la neumonía para evitar que esta aparezca, si uno es mayor a 65 años debería estar vacunado para la neumonía y todos los años debería vacunarse para la gripe. Si uno es menor a 65 años, pero tiene alguna enfermedad crónica, cardíaca, respiratoria, diabetes, debería consultar a su médico porque seguramente tiene que recibir algún tipo de protección en forma de vacuna. Después, estas son medidas específicas, digamos. Hay medidas inespecíficas, generales, que sirven no solamente para la neumonía, sino para la salud en general, que tienen que ver con la limpieza, ¿no? Sobre todo el lavado de manos que habíamos hablado, que esto es un tema que lo ha tomado hasta la Organización Mundial de la Salud y ha hecho una campaña impresionante. Es muy importante para evitar desparramar los virus y las bacterias, el contagio, porque es una vía de contagio importante, el contacto. La otra vía de contagio es la vía aérea, al toser uno larga unas gotitas que tienen gérmenes que se propagan. Con respecto a la alimentación es un tema bastante complicado porque bueno, hoy día con las jornadas laborales que tenemos se hace muy complicado. Muchas veces las personas comen muy fuerte a la mañana antes de ir a trabajar, no pueden comer durante el horario del trabajo apropiadamente, pican algo, después llegan a la noche y ahí terminan comiendo. Eso no es apropiado, lo apropiado sería hacer 4 comidas principales con 2 colaciones. Esa sería como la meta. Después, bueno, cada uno verá cómo puede hacer para llegar a esa meta. Después, mantenerse muy bien hidratado. La hidratación tiene que ver con mantener una buena presión arterial, con que la circulación funcione, que todos los nutrientes lleguen a todas las células del organismo. Está el tema del hábito del cigarrillo, que es muy tóxico para la vía respiratoria y favorece la aparición de infecciones muy frecuentemente. Hay programas para dejar de fumar, hay medicamentos que pueden recibir estos pacientes que aumentan mucho la probabilidad de que este paciente deje de fumar y no vuelva a fumar, que no tenga una recaída. Después está el tema de la actividad física, y no digo deporte porque bueno, no todos tenemos la posibilidad de practicar algún deporte, pero sí podemos por ahí hacer algún tipo de actividad física mínima. Por ejemplo, una caminata 30 minutos a un ritmo considerable 3 veces por semana es algo que estimula el sistema inmune. El tema del descanso, no minimizarlo. El descanso, bueno, las
falta de descanso está considerada como una epidemia por el CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Disminuye las defensas, nos hacen propensos a los errores, a tener accidentes. Si la neumonía entra en casa, ya la tenemos instalada en algún miembro de nuestra familia, tenemos que tomar precauciones especiales, los otros. Claro, bueno, lo que tiene que ver con la higiene, evitar la transmisión, el lavado de manos, si la persona tose, lógicamente tiene que taparse para evitar la propagación de las gotitas. Básicamente eso, digamos, ¿no? Perfecto. Algo que les quería comentar, que no había comentado antes, era que la población de adultos tiene problemas especiales, que son el tema de los trastornos deglutorios, que pueden favorecer la aparición de una neumonía. ¿Cómo nos damos cuenta de estos trastornos deglutorios? Porque el paciente mayor, cuando come, cuando toma líquidos, empieza a toser. O sea, tose mucho más cuando come o toma líquidos que durante el resto del día. Esto puede estar hablando de que por ahí algo de lo que está comiendo, tomando, en vez de irse al tubo digestivo, está pasando un poquitito a la parte respiratoria. Así que bueno, hay que consultar al médico, hay test. Sí, es muy llamativo esto que estás diciendo y se nota con personas mayores añosas, esto sucede, sí, es verdad. Y es una causa importante de neumonía, que en ese caso son neumonías de tipo aspirativo, que se producen porque el germen es un germen que está en los alimentos o en el líquido, que no debería estar en la vía respiratoria porque es un lugar estéril y bueno, llega ahí porque funciona mal el mecanismo de la deglución, ¿no? Gaby, ya estamos cerrando, pero primero tenemos que agradecer la producción de esta nota, tenemos que agradecerla. Y a la gente de Mauro y Estomba. Así es. Y también, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que fuiste sumamente instructivo. Y te vamos a robar un compromiso, que es para una próxima oportunidad, que vengas nuevamente a aclararnos algunos temas y ya cuando esté el frío instalada, ¿no? Seguro. Y bueno, nosotros, Gaby, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Como siempre decimos, la idea es poder ayudar a prevenir. Consulte a su médico, sí, o a su farmacéutico. Y no se automedique. No se automedique, tal cual. Bueno, ya está, no los retamos más. Nos volvemos a ver la semana que viene. Hasta entonces y gracias.